Un tercer rasgo del socialismo del siglo XXI es la democracia participativa y protagónica, ¿no? Es muy importante esto porque durante toda una época, socialismo era, para la gente que veía la experiencia soviética, falta de democracia. Y hasta pensaban, claro, como Lenin habló de dictadura del proletariado, y como la gente no entiende para nada lo que es la concepción marxista de la dictadura, por desgracia no puedo extenderme aquí, sería objeto de otra charla sobre el Estado y el concepto de dictadura del proletariado. Bueno, lo único que les quiero adelantar es que para Lenin el sistema burgués, representativo burgués, era una democracia de unos pocos. Y el socialismo era la democracia de las amplias masas. Evidentemente que la élite no iba a estar de acuerdo con las decisiones populares y que tenía que someterse a esas decisiones de la mayoría. Pero esa gente no se da cuenta, esa gente que argumenta en contra y habla, la dictadura de esta gente, porque la gran mayoría del pueblo le exige determinada disciplina o reglas de funcionamiento, pues no ven la otra cara de la moneda, que la democracia burguesa lo que hace es imponer los criterios de una élite a toda la gente, y eso sí que es democracia, ¿no? Bueno, entonces la democracia el socialismo es igual a democracia, es la democracia, el sistema democrático más amplio teóricamente. No quiere decir de que no haya habido muchas desviaciones y errores que se han cometido y que condenamos en los países que han desarrollado el socialismo real, ¿no? Pero el concepto de Marx, el concepto de los clásicos y nuestro concepto es el de una gran democracia. Por eso es que yo siempre cito a Eduardo Galeano. Cuando Eduardo Galeano, en el momento en que cae el socialismo, pues la gente empieza a decir, bueno, cayó el socialismo, cayó el marxismo, se vino todo abajo, murió el socialismo. Entonces, Galeano, ¿qué dice? Me están invitando a un entierro de un muerto que no es el mío, porque mi socialismo no ha sido ese que murió. Entonces se equivocaron de entierro, ¿no? Yo creo que eso es lo que muchos de nosotros, pensábamos, aunque algunos no lo explicitamos suficientemente y quizás quedarnos callados fue uno de nuestros errores, ¿no? Que veíamos las limitaciones y bueno, por solidaridad, para no darle pie al enemigo, pues no armábamos más lío sobre esa situación. Ahora, ¿de qué democracia se trata, ¿no? Parecería que hay gente que dice, no, a la democracia representativa burguesa le vamos a agregar lo social. Eso es una de las características. Dice, no puede haber democracia si la gente no tiene que comer, si la gente no tiene educación, etcétera, si no hay democracia social. No se trata de darle, decíamos, contenido social a la democracia, o sea, mantener la democracia representativa y agregarle lo social, ¿no? Sino que se trata, según el intelectual venezolano, muerto ya, Maneiro, él decía, hay que transformar la democracia misma, porque hay que crear espacios de participación que permitan que la gente vaya construyendo el nuevo sistema, ¿no? Que vaya luchando por transformar las circunstancias y al mismo tiempo, ya decíamos, Marx considera que esa lucha y esa transformación lo transforman a la persona. Entonces, él ponía un ejemplo que a mí me parece muy claro. Él decía, es muy distinto que una comunidad conquiste una vía peatonal que cruce una autopista, una pasarela, como se dice en Venezuela, a que el Estado paternalista, viendo la necesidad, le entregue una pasarela sin lucha, ¿no? Entonces, él, creo yo, que debe ser uno de los pensadores que influyó, ya vamos a ver más adelante, en la Constitución bolivariana venezolana, porque allí se trata el tema del protagonismo de una forma que yo no he visto en otras constituciones. Entonces, para Maneiro, el paternalismo de Estado es lo contrario de lo que tendría que ser un Estado socialista, ¿no? Y yo digo que tenemos que pasar de la cultura
del ciudadano o de la ciudadana que mendiga al Estado, que le pide soluciones, ¿no?, a la cultura del ciudadano que decide, ¿no?, que a través de la lucha consigue y decide, que son dos culturas completamente distintas. Por desgracia, en nuestros países y en los socialismos reales, pues ha habido esta cultura de pedirle al Estado. El Estado es el resuelve todo y nos quedamos con los brazos cruzados esperando las resoluciones del Estado. Bueno, así, de esa manera no vamos a construir el socialismo del siglo XXI, porque ese socialismo requiere que los constructores sean la gente, apoyada evidentemente por el gobierno, por los cuadros revolucionarios del gobierno, pero sea la propia gente que vaya construyendo esa nueva sociedad. Aristóbulo Istúriz, el dirigente político y además exalcalde de Caracas, insistía, ¿no?, que cuando él llegó al gobierno, él pensaba, bueno, quiero hacer un autogobierno, creo que la gente se gobierne a sí misma. Pero entonces se dio cuenta que la gente no estaba preparada para gobernarse a sí misma de un día para otro. Entonces dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Aprende, la práctica le enseña que tienen que ir gobernando con la gente para que la gente aprenda a gobernarse a sí misma. Pero el objetivo de la democracia que queremos construir es el autogobierno de la gente. Y eso no se puede decretar, hay que prepararlo. ¿Y cómo se prepara? Entre otras cosas, que la gente vaya construyendo. Porque ¿cómo tú vas a crear el autogobierno si no has ido poco a poco aprendiendo a autogobernarte? Y para eso se requiere un Estado que dé iniciativa a la gente, que le permita construir, no un Estado controlador que lo que hace simplemente es dar las líneas de la acción y entonces la gente pues son los militares, los soldaditos que cumplen las tareas del alto mando. Eso no es, así no se construye el socialismo del siglo XXI. El tema del protagonismo popular es un tema recurrente en el presidente Chávez. Él insiste cada vez que habla, y no solo una vez, varias veces cada vez que habla, y como habla muy seguido, a veces hasta 2 y 3 veces al día, y en la semana, bueno, muchas veces más de un día a la semana, más de los 7 días, ¿no? O sea, habla, no puede hablar más de los 7 días, sino que más veces que el número de días. Es muy interesante. Yo quiero leerles porque me parece que es sorprendente, para quienes no lo oyeron, ¿no?, oír lo que dijo el presidente Chávez en el primer aló teórico, porque ustedes saben de que el presidente Chávez hace unos aló presidente todos los domingos, habla largas horas a la gente, hasta 6 horas, ¿no?, tratando de explicar las medidas que se van tomando, explicar la lógica del capitalismo, las ideas del socialismo, todas estas cosas. Bueno, en ese aló teórico, que fue el 11 de junio del 2009, citó extensamente una carta que le escribiera Pedro Kropotkin a Lenin el 4 de marzo de 1920. ¿No? Y voy a leerles a ustedes las principales ideas que Chávez entonces leyó y que además salieron publicadas en un texto, primero lo teórico y todo esto transcrito, ¿no? Estaba enseñando la idea de la comuna, la idea del poder, del protagonismo popular, de que el presidente, ni la ministra, ni ningún ministro podían apropiarse del poder de la gente, ¿no?, del poder popular. Entonces dice, para remachar esa idea, sin la participación de las fuerzas locales, sin una organización de las fuerzas desde abajo, de los campesinos y de los trabajadores, por ellos mismos, es imposible construir la nueva vida. Pareció que los soviets iban a servir precisamente para cumplir esa función, de crear una organización desde abajo. Pero Rusia se ha convertido en una república soviética solo de nombre. La influencia del partido sobre la gente ha destruido ya la influencia de energía constructiva que tenían los soviets, esa promisoria institución. En el actual momento son los comités del partido y no los soviets
quienes llevan la dirección en Rusia, y su organización sufre los efectos de toda organización burocrática. Para poder salir de este desorden, era en 1920, decíamos, mantenido, Rusia debe retomar todo el genio creativo de las fuerzas locales de cada comunidad.